Está bien, otra cosa un poco rara, aquí ustedes tienen que es una afección inflamatoria crónica del pliegue interglúteo. También se conoce como quiste pilonidal, también se conoce como quiste sacrococcigio. Son tres términos, pero actualmente, seno pilonidal, pero actualmente el término exacto es enfermedad pilonidal. Se pensaba antiguamente que era, o antes se pensaba que era algo congénito, era que venía del, de las vértebras prácticamente del coxis, ¿no? Venía del coxis. Sin embargo, poco a poco se llegó a demostrar que no es así. Entonces, y el término de pilonidal viene de pilus, que es pelo, y nidal, que es nido, o sea, es el término de pilonidal. Entonces, quiere decir que es una enfermedad es increíble, pero es del pelo, y son gente que se dice hirsutos, que tienen mucha cantidad de pelo, o sea, como para que ustedes se recuerden, aunque un poco se puedan sonreír, porque es una enfermedad predominante en hombres, más que nada entre los 15 a los 60 años, en vez de decir hombre de pelo en pecho, pueden decir hombres de, de pelo en poto. ¿No les parece? No, ya no de pelo en pecho, sino de pelo en poto, ¿no sería? ¿Ah? Entonces, generalmente son pacientes que tienen mucho vello, y generalmente la raza negra a veces también es muy más frecuente, y que sean muy rígidos, muy duros, no pelos muy suaves. Es algo muy raro, lógicamente, ¿no? O sea, pero tenemos el caso. Entonces, pues, aquí como ustedes ven, miren ustedes, son pelos mucho más gruesos que producen microtraumatismos en la región perineal. Producen como agujeritos, ¿no? En el pliegue interglúteo presentan estas imágenes, o sea, son como perforaciones, porque es el pelo que está causando ese daño prácticamente con microtraumatismos, y es repetitivo. Aquí se ve muy bien, por eso he traído esto que he sacado del internet para que ustedes tengan una buena imagen. Bueno, entonces, ¿cuáles son factores claves? A ustedes a la izquierda ven, ahí está el pelo que no logra emerger y está causando el daño. Ahí tenemos que se forma como un líquido, lógico, como una reacción cuerpo extraño, y es lo que se llama como el quiste pilonidal, que no es un quiste verdadero, pero así lo llaman, y ahora tal vez es mejor decir el seno pilonidal, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los pasos? Hay un atrapamiento del vello. El vello corporal, o sea, realmente grueso y rizado, se cae o es arrancado por fricción continua en la zona sacra. O sea, se cae ese vello. Después hay un efecto de succión y penetración. Al sentarse o caminar, el movimiento de los glúteos genera una fuerza de tracción que succiona los pelos libres, insertándolos de forma forzada a través de los poros o folículos pilosos debilitados hacia el tejido subcutáneo. O sea, más bien podemos decir, casi de fuera adentro, no como pensamos antes, de adentro a afuera. Y eso produce, como les decía, una reacción a cuerpo extraño. El vello incrustado es reconocido por el cuerpo como un invasor, provocando una respuesta inflamatoria severa que forma un granuloma, el cual puede derivar en un absceso o en fístulas crónicas. Generalmente si deja mucho tiempo el paciente, como ustedes han podido ver en la primera imagen, ya era un absceso, ya la piel estaba muy roja, y es lo que vamos a ver en este tipo de pacientes, y así nos llegan una gran parte de los pacientes al hospital. Entonces, ¿cuáles son las condiciones predisponentes? Esta patología se ve fuertemente favorecida por una serie de factores anatómicos y de estilo de vida, que aumentan la fricción, la humedad y el depósito del vello en la zona sacra. ¿Cuáles son estos? El sedentarismo. Entonces, la morfología del pliegue, un pliegue interglúteo anormalmente profundo, como sucede en los pacientes que están sedentarios, que no tienen musculatura de glútea, facilita la acumulación del sudor, que haya más células muertas y pelos, creando el ambiente ideal para la enfermedad. A esto que se agrega una mala higiene, o sea, higiene y sudoración, el exceso de humedad, hay un exceso de humedad que se llama hiperhidrosis, que macera la piel, facilitando la penetración del pelo, y si no hay una buena higiene, es deficiente, agrava aún más la condición, porque estos pelos incluso pues, se pueden contaminar con las heces, y eso es mucho peor, porque eso ya produce la infección de la región. Y la obesidad. La obesidad, justamente en los obesos, es donde vamos a tener mayor sudoración,
va a ser el pliegue interglúteo va a ser mucho más profundo, o sea que el sobrepeso aumenta mucho la fricción interglútea y profundiza el surco, y lo que incrementa significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad piloidal. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Los síntomas dependen de la fase de la enfermedad. Puede haber una fase asintomática que solo siente molestias y nada más, o sea, una pequeña molestia, algo que les cuece y no pasa más. Dice, y cuando uno examina, se aprecian esos pequeños hoyuelos o fositas, que son orificios foliculares en la línea media del pliegue interglúteo, pero sin dolor ni inflamación. Uno ve los orificios ahí, dice, no, como uno, difícil que uno se vea personalmente atrás, digamos, entonces se sorprende el paciente que lo diga, uno ve estos puntitos, estos orificios, pero es nada más, él dice, no siento nada, y uno se da cuenta ahí que tiene mucho vello, o sea, que tiene mucho vello en esa región, que está que está prácticamente con mucha humedad, entonces eso nos permite pensar en la fase asintomática, que puede ser nomás una enfermedad piloidal. Y después de eso puede pasar un absceso agudo. Si, como en ese caso ya aparece que la piel se vuelve, que aparece una tumoración, una aparición repentina, una masa dolorosa, caliente, enrojecida, inflamada en la parte superior de los glúteos. Eso se presenta en la línea interglútea, ¿no? O sea, es por encima del ano, o sea, es hacia arriba, ¿no? Y esto puede producir fiebre y salida de pus, o sea, todo lo que es como para hablar de un absceso. Piel, eh, piel inflamada, piel que cambia de coloración, que está muy enrojecida, que está caliente, eso ya entonces es un absceso. En cualquier lugar del cuerpo, el absceso va a ser siempre igual, absceso. Y por último, puede pasar, una vez que si esto no sucede y el paciente todavía sigue con los casos, puede pasar una enfermedad crónica, que donde se forman trayectos fistulosos, como túneles, ¿no? Que drenan de manera intermitente, rico, purulento, seroso, sanguinolento, causando molestias constantes. O sea, ya se hace un absceso, si no se hace colecciones que van drenando, se alivia. Después desaparece. Al tiempo otra vez aparece, o sea, no se cura casi nunca, porque son estos fístulas, estos túneles, que apenas hay un poquito de infección y ya vuelve a formar pus y ya vuelve a salir hasta a través de esos orificios. Aquí tienen ustedes entonces esos orificios fistulosos que ustedes ven a la flecha de la derecha, que se ven los orificios ahí, entonces es lo que a nosotros nos llama la atención en este caso. Y al otro, ese sería el crónico, y al lado derecho sería agudo. Ahí ven ustedes un absceso que se forma en la enfermedad pilonidal, por encima, lógicamente, de la región anal, en la región sacra. Bien, entonces el diagnóstico realmente no es tan difícil en la enfermedad pilonidal. Aquí, como ustedes están viendo, quiste pilonidal, hoyuelo piramidal, o sea que por encima está ya como un túnel, está saliendo por más arriba, pero en este caso para nosotros el diagnóstico realmente es clínico, observar justamente muy detalladamente estos cambios. Usamos una inspección visual y una palpación de la región sacrococcígea. ¿Qué buscamos? Eso, la presencia de orificios fistulosos, la induración, porque el tejido, esto es parte crónica, ya está endurecido el tejido de la zona, y mechones, incluso podemos apreciar mechones de pelo visibles que sobresalen las lesiones. Entonces, aquí solo es para que ustedes vean el trayecto, pero aquí para que tengamos una perfecta cuenta, tendría que agregarse aquí pelos, debía estar estas nalgas o este paciente en este recto debe tener mucha cantidad de pelos bastante duros, ¿no? Para que sea realmente mucho más sospechosa esta enfermedad. Bueno, ¿qué podemos hacer como diagnóstico? También hay diagnóstico diferencial y pruebas de imagen. El diagnóstico diferencial se puede hacer con otras afecciones, como sea la hidradenitis supurativa, forúnculos, que son diferentes, las fístulas perianales, eso es muy importante porque eso ya es otra enfermedad que puede incluir, o sea, las fístulas perianales, ustedes han ido a las clases, que hay fístulas que se van del recto afuera, ¿no? O sea, hay las fístulas extraesfinterianas, transesfinterianas, o sea, esas pueden ir muy lejos y pueden simular que es una enfermedad pilonidal y no es. Más bien, con más frecuencia pueden presentarse las fístulas perianales, que son lógicamente unas enfermedades ya del recto, ¿no? O sea, son 100% enfermedades
que se forman, como les decía, que son generalmente estas esfinterianas, que se forman de la línea de Morgagni y se dirigen hacia los glúteos. Entonces aparecen mucho más lejos esos túneles, pero son fístulas que no son de la enfermedad perianal, son fístulas perianales dependientes del recto. Para eso se hace exámenes de introduciendo no solo el recto, no, haciendo una rectosigmoidoscopía, una rectoscopía nomás, y uno puede ver si hay algún daño en la línea de Morgagni, pero eso es para diagnóstico diferencial. Y también puede haber quistes dermoides. Entonces, realmente el diagnóstico se puede hacer una fistolografía muchas veces, fistolografía llamamos que por donde emerge, ahí coloquemos contraste, y si sale hacia el recto, entonces son las fístulas perianales, o sea que para diferenciar de la enfermedad piloidal. Las pruebas de imagen son rara vez necesarias, pero son muy atípicos recurrentes, puede indicarse una resonancia magnética y evaluar la profundidad de las fístulas. Entonces, el tratamiento generalmente depende de su fase clínica y generalmente no se resuelve solo con medicamentos. Puede mejorar, antibióticos, antiinflamatorios, puede mejorar, pero lamentablemente va a persistir hasta que no se haga un tratamiento que lamentablemente siempre va a ser quirúrgico. En la fase de absceso es como cualquier absceso, el drenaje quirúrgico urgente para extraer la pus y aliviar el dolor. O sea, los antibióticos, ustedes saben, ningún absceso no curan los abscesos solo con antibióticos, tienen que drenarse los abscesos. En este caso también es un absceso de la enfermedad piloidal y hay que drenar. Una vez drenado se puede usar antibióticos más y después ya de una vez que se drena el absceso se pasa recién que pase una fase crónica o que se cure y recién que es una cirugía definitiva. La fase crónica, ¿qué hay que hacer? Requiere cirugía para extirpar el tejido enfermo y prevenir las recurrencias. Hay que sacar todo el tejido enfermo del seno piloidal. Aquí tenemos el drenaje del absceso. Aquí tienen algo, aquí es una incisión bastante profunda, amplia, incisiones muy pequeñitas, y tratar de drenar por completo la colección, la colección con la que estamos observando. Ahora, se puede hacer incluso con anestesia local, nomás generalmente para anestesia la anestesia local, lamentablemente, cuando es tejido inflamado, no va a agarrar. Nosotros lo que hacemos es hacer con anestesia raquídea o peridural, que nos permite trabajar mucho mejor. Abrimos muy bien el absceso, metemos si es posible el dedo, ampliamos, debridamos los tejidos, hacemos que esté completamente limpio. ¿Y qué hacemos? Primero la incisión. Después de la incisión hacemos un drenaje, que extraemos el líquido limpio. Después dejamos abierto, lógicamente. Nunca se cierra, para ustedes, un tejido inflamado o un tejido infectado. Se deja abierto. En este caso también aquí se deja abierta la herida y hay que hacer curaciones constantemente y muchas veces hay que usar iodopovidona, hay que usar elementos tópicos para que ayude a la curación. Pero generalmente cura si uno deja abierto y una incisión amplia. Y el tratamiento quirúrgico definitivo es la extirpación. Una vez resuelta la infección aguda, se debe hacer una intervención para extirpar este quiste por completo, aunque no es un quiste, el seno piloidal hay que quitar por completo para que no vuelva a aparecer. ¿Qué técnicas tenemos? Tenemos el cierre primario. Si es que ya estamos en una etapa que no hay infección, se puede incidir ampliamente, sacar el contenido, sacar este quiste y cerrar la herida con punta de sutura directamente. Pero si es que está el daño es muy grande, es mejor dejar la técnica abierta o marsupilización. La herida se deja abierta para que se cicatrice gradualmente. Aunque tarda más tiempo, reduce el riesgo de recurrencia, porque el organismo solo comienza a rellenar, eso y ya no va a haber infección. Pero para eso hay que dejar una herida amplia, curar que está completamente limpia y solito el organismo se encarga de ir formando tejido de granulación y al final podemos hacer tal vez unos puntos ya solo en la región de la piel. Ahora, si la cosa es mucho más compleja, se hace algunos colgajos reconstructivos. Se hace la extirpación del seno
con una incisión lateralizada, o sea, fuera de la línea media, y se crea un colgajo, para que no haya tensión y no haya riesgo de recurrencia. Es la técnica de Karidakis, que es una de las técnicas que se usa, y hay el colgajo de Lindbergh, que es un rombo, como un romboide, que se estirpa el quiste y se rota la piel sana de la nalga para cubrir el defecto. Esto es para casos muy complejos o recurrentes, porque a veces, lamentablemente, estos pacientes vuelven frecuentemente, y eso es muy malo para él, y realmente no es conveniente. Por eso, en este caso, si ya reciba una vez o dos veces, hay que pensar en colgajos. Bueno, creo que con eso, y las cuestiones, los cuidados posteriores y la prevención. ¿Cuáles van a ser los cuidados posteriores y prevención? Depende, como después de cualquier intervención, que hay que hacer, prevenir futuras reapariciones, ¿no ve? Entonces, ¿qué hay que hacer? La depilación. Si estamos diciendo que el pelo es el causante, tiene más que este paciente saber que tiene que mantener la zona libre de vello, con afeitado regular. Actualmente se apela a la depilación láser, que hace que realmente todos los pelos sean completamente, digamos, alejados o depilados, ¿no? Y se evita que se encarnen nuevos pelos en la cicatriz o zonas adyacentes. Aquí hemos dicho que la higiene es importante, esta gente no tiene mucha higiene, entonces tenemos que explicarle que tiene que lavar la zona hasta 2, 3 veces al día, 4 veces al día, para evitar la maceración de la piel por la humedad excesiva. Después, evitar estar sentado por periodos muy prolongados y tomar descansos regulares para reducir la presión y fricción en la zona sacrocoxígea. Entonces, la combinación de una correcta higiene, depilación regular y cambios en el estilo de vida es la clave para prevenir las recurrencias de la enfermedad piloidal tras el tratamiento. O sea que el paciente tiene que entender que eso es fundamental. Y si es obeso, tiene que bajar peso, que es también para él importante, y mantener siempre la higiene de la región anorrectal. Bueno, creo que eso es todo. El tema es interesante, digamos, así como lo estoy relatando, pero no van a tener muchos casos ustedes que ver en su vida futura. Más es de la especialidad, que realmente no es bien diagnosticada por médicos generales o por médicos familiares, no es muy bien diagnosticada, y realmente llegan a los hospitales grandes de tercer nivel con diagnóstico incierto. Entonces, nosotros allá son los lugares donde tiene que hacerse un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado. Gracias, muchachos.